Festival de Línea Blanca, descuentos extremos al contado y grandes facilidades de financiamiento. Agencias Guay presenta. Polémica alrededor del Procurador de los Derechos Humanos revive confrontación que se produjo en agosto pasado tras la fallida expulsión del comisionado contra la impunidad. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se defiende y crecen los apoyos a su favor, mientras ciudadanos recolectan firmas para su destitución y los diputados lo esperan el próximo martes. Trabajadores de la mina San Rafael manifiestan en la capital para demandar a la Corte de Constitucionalidad una resolución que permita la reanudación de las labores. Anuncian protestas para la próxima semana. Comisión de Asuntos Electorales pide al Tribunal Supremo Electoral ampliar las campañas de información sobre la consulta popular por el litigio territorial con Belice. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene cita con la justicia el próximo 12 de julio por demanda de estrella porno, Stormy Daniels. Marquense ya tiene nuevo entrenador que tendrá la titánica tarea de salvarlos del descenso, y el Bayern de Múnich vuelve a derrotar al Besiktas y ratifica su boleto a los cuartos de final de la Champions. Y en Sin Filtro analizamos la posición del Procurador de los Derechos Humanos luego de que se anuncia una citación en su contra en el Congreso de la República. La etiqueta SF polémica PDH. Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Festival de Línea Blanca, descuentos extremos al contado y grandes facilidades de financiamiento. Agencias Guay presentó. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora. Todo listo para las noticias, Alejandro. Hola, hola a todos. Noticias para este miércoles 14 de marzo. Gracias por estar con nosotros. 6/4 de libra y pechugón empanizado a tan solo 15 quetzales cada uno, solo en Wendy's. Iniciamos. Ciudadanos y feligreses católicos recolectan firmas con el fin de pedir la separación del Procurador de los Derechos Humanos del cargo, a quien acusan de apoyar una manifestación de feministas el pasado 8 de marzo, pese a que el funcionario lo niega. Por este caso continúa la polémica. Un grupo de ciudadanos se colocó frente a la Plaza de la Constitución y con pancartas y altoparlantes recolectaron firmas para la destitución del Procurador de los Derechos Humanos. Es una ofensa directa a la Iglesia Católica, al pueblo de Guatemala, pero sobre todo que denigra a la mujer como tal. Nos resulta muy preocupante que el Procurador de los Derechos Humanos, como comisionado del Congreso de la República, haya actuado de esta manera oficiosa, y estamos haciéndolo no como tema político. Aquí es un tema propiamente de la ciudadanía guatemalteca. Yo tengo una abuela, tengo una madre y tengo una hija, y sabemos que lo que sucedió ese día, como ustedes lo vieron en los medios de comunicación, fue un acto denigrante. La organización y los religiosos recogieron más de 14,000 firmas. Las mismas serán presentadas ante los diputados del Congreso para desaforar al magistrado de conciencia. No obstante, la controversia surge porque el procurador Jordán Rodas se presentó a la Plaza de la Constitución para garantizar los derechos de los guatemaltecos y se le endilga la participación en la manifestación antimoral. Se respeta, pero no se comparte. Este es un acto hipócrita y de doble moral de toda esta gente que dice ser religiosa. Con una mano se están persinando y con la otra mano están cometiendo actos de corrupción, o la más famosa mano de mono. El próximo martes, Jordán Rodas deberá enfrentar al Pleno de Diputados que buscan su expulsión del cargo. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina. Y esta fue la secuencia de los hechos del pasado jueves durante la llegada del Procurador de los Derechos Humanos a la Plaza de la Constitución para solidarizarse con quienes exigían justicia por las niñas víctimas en el Hogar Seguro.
El 8 de marzo se realizaron varias actividades en la Plaza de la Constitución que conjugaron diversas expresiones de grupos de mujeres que exigieron la protección a la vida y a los derechos de las mujeres. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer coincidió con el primer aniversario de la muerte de 41 niñas del Hogar Virgen de la Asunción. Durante todo el día, la plaza centró el clamor de justicia por las niñas que murieron quemadas. A eso de las 5 de la tarde arribó a ese punto la Marcha de la Vulva. Una hora después llegó a la plaza el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Las imágenes muestran el arribo del magistrado de conciencia, quien saluda a algunos ciudadanos y se dirige al lugar donde se realizaba la rapada masiva como un acto simbólico de protesta y denuncia. Luego es invitado a dar unas palabras al micrófono abierto que mantenía un grupo de mujeres. Señor Procurador de Derechos Humanos, le solicitamos acá su presencia. Es muy conmovedor y aquí lo menos que puede hacer un funcionario público es acercarse, manifestar su solidaridad con las familias de las 41 niñas que murieron lamentablemente hace un año y de las víctimas que lograron sobrevivir, y manifestar que todos, la sociedad, pero principalmente todas las entidades del Estado, cada quien desde su ámbito de competencia, tenemos que aprender que nos hemos equivocado, unos más y otros menos, pero no se puede ignorar lo que pasó. Por varios minutos, Rodas permaneció en el Parque Central, conversó con algunos ciudadanos y se solidarizó con los manifestantes que se reunieron en la denominada Plaza de las Niñas. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado ve un trasfondo político y un aprovechamiento del sentimiento religioso, mientras la organización de la polémica manifestación se desliga al procurador Jordán Rodas del movimiento. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado considera perverso que algunos grupos utilicen el sentimiento religioso para cuestionar el actuar del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Una forma también un tanto perverso el hecho de que se quieran aprovechar de una ofensa de un sentimiento religioso, de una presencia que es bastante claro que no está ligado ni ha preparado por parte del Procurador el día 8 de marzo, y en el fondo se estén utilizando estos como excusa este tipo de acciones. La ODA mantiene la posición de la Conferencia Episcopal de Guatemala por la burla a la fe católica, no obstante ve detrás un trasfondo político. Estimo yo de que estas acciones en algún sentido tienen un carácter político de fondo, en virtud del posicionamiento que has venido jugando el Procurador de Derechos Humanos frente al tema de actos de corrupción y de tratar de sacar de Guatemala al comisionado Iván Velázquez. Mientras que las organizaciones de la protesta de la poderosa vulva desligaron del movimiento al magistrado de conciencia y criticaron que se esté utilizando esa acción para removerlo. El Procurador de Derechos Humanos yo creo que ni siquiera se había enterado que teníamos nosotras esta acción de calle en el marco del Paro Internacional de Mujeres, y él en su discurso se refirió específicamente en mencionar el caso de las niñas y también sumarse a la exigencia de justicia en este caso, en donde a un año de esta terrible masacre no hemos tenido como muy claro qué pasa en tribunales. Nuestra agenda como Paro Internacional de Mujeres está siendo utilizada por grupos conservadores y de otras formas de expresión que están en contra de las acciones del Procurador de Derechos Humanos. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luis Ajche. Otras noticias, el director de la Policía Nacional Civil envió oficios a todas las comisarías del país para recordarles que deben cumplir el artículo 13 de la Constitución y no exponer a las personas capturadas ante los medios de comunicación. El artículo 13 de la Constitución prohíbe que las autoridades de la Policía Nacional Civil exhiban a los capturados previo a ser indagados en los tribunales, y a través de un oficio, el director de la PNC ordenó que se cumpliera. Según el jefe de la policía, solo se publicarán las fotografías, pero sin mostrar el rostro de los detenidos. Únicamente se les va dando a conocer, no sé, en su momento, con los retratos difuminados. Sí. ¿Esto va a ser de todos los detenidos? Sí, claro que sí. Es un recordatorio que se hizo a todos nuestros elementos. Eso es nada más para que su cumplimiento, y ellos nada más para recordarles de su cumplimiento de ese artículo. El oficio se giró a las comisarías luego que el diputado Fernando Linares Beltranena pidiera al director de la PNC cumplir con el artículo 13. A criterio del congresista, la prohibición la tiene la policía, pero no los medios de comunicación. Eso es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque prejudia
juzga a la población en contra de la persona, porque estigmatiza al individuo y porque ya se le condena en la visión pública y hace más difícil que los jueces sean independientes y que puedan tomar una visión mucho más imparcial del caso. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y José Orellana. Y después de que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti quedaran fuera del caso TCQ, hoy se realizó la última audiencia de la defensa de los 6 sindicados. El proceso terminal de Constructores Quetzal TCQ terminó hoy con los abogados defensores de los 6 implicados, que expusieron con sus argumentos contra la hipótesis del Ministerio Público. El juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, se tomará 2 días para estudiar y resolver, que el día viernes dará a conocer dicha resolución. Los defensores señalan que no hay elementos probatorios para que el juez indique que los sindicados lo liguen a juicio, mientras algunos sindicados señalan que el caso debe ser conocido bajo un procedimiento contencioso administrativo, no penal. Y recordando que el expresidente Otto Pérez Molina, la expresidenta Roxana Valdetti, Jonathan Chévez, Julio Sandoval y Samuel Aceituno fueron separados del proceso TCQ, decidió por el juzgador Miguel Ángel Gálvez. Por una Guatemala en paz, Emilio Artiga. Se contabilizan en total 7 tachas contra los aspirantes a cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. En el segundo día de recepción, Movimiento Pro Justicia presentó 2, una contra Cisclo Valladares y la otra contra Eric Álvarez. Fundación contra el Terrorismo presentó contra Miguel Ángel Gálvez y Mayra Vélez, y en el caso de la Fundación Mirna Mac, pues se accionó contra Heidi Tamara de León y Roberto Molina Barreto. La séptima es la presentada ayer por Acción Ciudadana contra Frank Martínez. Y por medio de una carta, congresistas de Estados Unidos solicitaron una elección transparente de quien llegue a ocupar el puesto de la fiscal general del Ministerio Público, Tel Maldana, quien deja el cargo en mayo. También mencionaron a El Salvador y Honduras, que eligen fiscales este año. Los congresistas escribieron una misiva para reafirmar la importancia que tiene la selección de los fiscales, ya que estas posiciones son críticas, dicen, para avanzar en los intereses de Estados Unidos y la prosperidad regional. Por lo que, y citamos como decía en la carta, urgimos a estos gobiernos a priorizar la selección de candidatos que han tenido credenciales legales impecables y que han demostrado un claro compromiso con la transparencia, esfuerzos anticorrupción, independencia judicial y adherencia al imperio de la ley. La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia se resiste a devolver dinero. Regresamos.